Buenas tardes, hermanos. Hoy día vamos a reflexionar sobre los versículos de Hechos, el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 9 al 11. Esta es una historia muy conocida por todos nosotros. Y su palabra dice: y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este pasaje nos muestra cómo podemos caer, aunque tengamos un buen discipulado, un verdadero deseo de servir al Señor, pero con una disposición que muchas veces no agrada al Señor. Para poder entender completamente la historia de Ananías y Zafira, porque a eso nos estamos refiriendo, debemos conocer lo que se narra antes. En esa era apostólica, en el comienzo de la iglesia, todos los creyentes eran de un solo sentir y de un solo pensar. El acuerdo de vender lo que poseían y colocar el dinero de las ventas en un fondo común para el beneficio de los necesitados fue una disposición asombrosa y maravillosa de seguir al Maestro y dejarlo todo. Entre los que habían entregado sus bienes se destacaba Bernabé, quien había ganado alabanzas y respeto debido a su sacrificio personal. Él había vendido todas sus tierras y había entregado todo el dinero de la venta a Pedro, que era el representante y vocero de la iglesia, más bien de los 12, y también líder de la iglesia primitiva, porque ahí, después de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, comenzó esta iglesia primitiva. Este acto había sido inspirado por el Espíritu Santo. O sea, el acto que tuvo Bernabé fue un acto completamente inspirado por el Espíritu de Dios. Pero obviamente Ananías y Zafira no fue el Espíritu de Dios el que los inspiró, sino un espíritu del mal para simular una entrega parecida, para querer pasar entre los hermanos, entre los participantes de la iglesia, en una posición, ponerse en una posición tan alta como la que estaba Bernabé. Trataron de imitar la intensa humanidad que otros creyentes habían manifestado. No solo Bernabé, otros creyentes también, que no aparecen especificados individualmente en la Biblia. Ananías y su esposa solo trajeron parte de su venta, mintiendo y haciendo creer que era todo el dinero. Ahí está el problema, porque ellos no tenían que entregar todo, pero tenían que decir lo que estaban entregando, no mentir que estaban entregando todo, porque no era necesario. Ellos podían entregar una parte y dejarse otra parte para ellos vivir, pero no tenían que ocultarlo. Ahí está el problema, el querer aparecer en una posición muy alta, muy santificada, muy de alguien muy especial, como había sido el caso de Bernabé, que entregó todo y se dispuso a vivir de lo que le dieran ahí. Quería mostrar una santidad que era falsa. Y esa santidad que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces queremos mostrar una santidad que no tenemos, porque
podríamos pensar, yo estoy entregando una santidad, mostrando una santidad en la congregación, pero cuando no estoy en la iglesia, cuando los hermanos no me ven, yo soy de otra manera. Actúo con situaciones que obviamente no van a agradar al Señor. Querían servir a Dios y a Mamón. Ustedes saben a quién se le llamaba Mamón o a quién se le llama Mamón, el Dios del dinero. Y no podemos, la palabra de Dios nos enseña que nosotros no podemos servir a dos señores. O servimos totalmente a Dios o no. Pero entre medio, hacer cosas que agradan a Satanás, a nuestro enemigo, no es correcto. En Hechos 5:3 menciona que mintieron al Espíritu Santo. Ahora esto es bien comentado muchas veces en los estudios. ¿Cómo el Espíritu Santo supo? Pedro no fue el que supo. El Espíritu Santo que habitaba en Pedro es el que reveló lo que estaba pasando. O sea, en el fondo ellos mintieron no al hombre, sino al Espíritu de Dios que habitaba en el hombre. Y eso nos puede pasar a nosotros cuando queremos mostrarle o al ministro, al pastor o a otros hermanos lo que no es una realidad en nuestra vida. Qué engañosos estaban al pensar que podían engañar, que podían pecar sin que el Espíritu de Dios leyera los pensamientos de ellos. Nosotros sabemos que el Espíritu de Dios lee hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos y de nuestro sentir en el corazón. No podemos engañar a Dios. Zafira no estaba presente. Fíjense en ese detalle. Zafira no estaba presente. Y después que falleció su esposo, pasaron 3 horas antes que ella llegara, antes de que habían confrontado a su esposo. Ella no sabía de la muerte de su esposo. Y la pregunta de Pedro, ¿vendieron en tanto la heredad? ¿Vendieron en esa cantidad la heredad? Era una oportunidad para que Zafira recapacitara y dijera, en realidad no, estamos entregando esta como ofrenda, pero nosotros nos reservamos una parte para poder vivir o para lo que fuera. Tenía la oportunidad de decir la verdad y arrepentirse del plan que habían formado con su esposo. Estaba en sus manos limpiar su propia conciencia. Sin embargo, siguió con su mentira. Así nos pasa a veces que no visualizamos que el Espíritu de Dios está siempre presto y que descubre hasta lo más íntimo de nuestras intenciones. Que esta experiencia nos sirva para pensar en cada situación que nosotros tenemos en nuestras vidas. Muchas veces actuamos casi sin pensar. Queremos mostrar una cara, una situación que no es la real. Pero al Señor no le podemos mentir. El Señor sabe la realidad de lo que nosotros estamos sintiendo. Y no es que este ejemplo lo traigamos a colación porque tengamos que nosotros hacer lo mismo. No es eso. No es una situación actual. Era una situación muy especial la que estaba viviendo la iglesia en esa época. No tenemos por qué hacer lo mismo. Si alguien lo siente, inspirado por el Espíritu del Señor, gloria a Dios por ello. Pero estas palabras y esta muestra que aparece en las Escrituras es para mostrarnos que nosotros no podemos mentirle al Espíritu del Señor. Que nosotros no podemos estar viviendo una vida falsa. Busquemos agradar al Señor. Busquemos como mujeres cristianas
estar siempre en la verdad ante el Señor. ¿Y cómo? Orando mucho, pidiéndole que el Espíritu Santo nos redarguya y nos eleve a un nivel espiritual que necesitamos para poder estar bien con el Señor. Amadas hermanas, miremos esto como un ejemplo. Miremos esto como un incentivo para vivir la verdad ante el Señor. Para decirle, Señor, nosotros queremos ser verdaderas. Queremos vivir bajo tu voluntad, Señor. Ayúdanos, que tu Santo Espíritu nos esté inspirando siempre para que seamos fuertes ante la tentación de nuestro enemigo, que está siempre al acecho y siempre está esperando llevarnos a una falsedad, llevarnos a una situación que no agrada al Señor. Amadas hermanas, oremos para que el Señor nos ayude en ese sentido. Padre amado, gracias, Señor. Gracias porque cada ejemplo que tú pones en las Escrituras es para que nosotros aprendamos. Y yo te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos esté fortaleciendo, especialmente porque tenemos tantas tentaciones en este mundo en que vivimos, especialmente porque somos propensas a que el enemigo nos ataque. ¿Por qué? Porque somos tus hijas, porque vivimos tu verdad y queremos vivir en tu verdad completamente, Señor. Ayúdanos a recapacitar, a pensar y a visualizar siempre que tu Santo Espíritu está siempre con nosotros. Por los méritos de Cristo te lo rogamos. Amén.